El motor de tu auto, en carretera, gira 3000 veces por minuto. Este gira 102. Menos de 2 vueltas por segundo, más lento que el tambor de una lavadora en el centrifugado. Y sin embargo es él, y no el tuyo, el que le saca al combustible el doble de trabajo útil que tu auto en el manejo real. Más del 50%, una cifra que las marcas de autos persiguen desde hace décadas y todavía no alcanzan. Un solo pistón de esta máquina pesa 5 toneladas y media, 12.000 libras. Más que un auto entero. El cigüeñal pesa 300 toneladas. Todo el conjunto tiene la altura de un edificio de 4 pisos, y no lo instalan dentro del barco. El barco se construye alrededor de él. Arrancarlo tampoco es normal. A los cilindros no les llega una chispa, les llega aire comprimido a 30 bares, unas 430 libras por pulgada cuadrada, porque mover un pistón de 5 toneladas desde el punto muerto no se consigue de ninguna otra manera. Vamos a ver cómo se fabrica esta cosa, por qué se bebe el líquido más sucio del planeta, y qué pasa si ahí adentro se rompe una sola biela. La primera pregunta que aparece sola: ¿para qué existe semejante mole? Imagina un portacontenedores de 400 metros de eslora, 1300 pies, 20.000 contenedores a bordo. Un barco nuevo de esa clase cuesta cerca de 250 millones de dólares. Y por delante tiene un océano que durante meses le pega a esa caja con olas de la altura de una casa. Aquí no hacen falta vueltas. Hace falta par motor, fuerza bruta, primitiva, que hace girar el eje y no se rinde. Una batería de motores diésel rápidos de camión exigiría una reparación general cada año y se tragaría toneladas de aceite. Las turbinas de gas se beben tanto combustible que ninguna naviera lo soporta. Por eso se tomó un tercer camino, un único diésel gigante de 2 tiempos, que gira despacio pero prácticamente para siempre. El representante más famoso de la especie es el Wärtsilä RT Flex 96. 14 cilindros, 26 metros y medio de largo, 87 pies, 13 metros y medio de alto, 44 pies, más de 2.300 toneladas de peso, más de 5 millones de libras, 80.000 kilovatios o casi 109.000 caballos. El diámetro de un cilindro es de 960 milímetros. Por ese agujero, un adulto se mete de pie, sin agacharse. La carrera del pistón es de 2 metros y medio, 8 pies. Y alrededor del motor, dentro de la sala de máquinas, levantan escaleras y balcones metálicos en varios niveles. Los mecánicos caminan por su motor como quien recorre los pisos de un edificio. Ahora lo importante, ¿cómo se fabrica una pieza así? Un cigüeñal de 300 toneladas nadie lo funde de una sola vez. Adentro quedarían poros y grietas que tú ni siquiera verías. Por eso, el eje se arma con secciones forjadas por separado. Cada bloque se calienta hasta el amarillo pálido y se aplasta bajo una prensa de 10.000 toneladas de fuerza, hasta que las fibras del metal quedan alineadas con la carga que va a soportar toda su vida. Después la pieza se enfría durante semanas, no horas, semanas. Si apuras el enfriamiento, dentro del metal queda una tensión que algún día va a partir el eje desde adentro. Luego viene el control, ultrasonido, partículas magnéticas, medición. Basta una sola cavidad en un muñón y esa pieza forjada de varios millones de dólares vuelve al horno. Las plantas capaces de forjar un cigüeñal de ese tamaño se cuentan con los dedos de una mano en todo el mundo. No decenas. Un puñado. Y ahora lo que rompe la idea que uno tiene de la construcción naval. El motor no llega a un barco terminado, porque no pasa por ninguna escotilla. Se arma dentro del dique seco, mientras el casco todavía está abierto por arriba. Las grúas bajan la bancada, de cientos de toneladas. Encima se acuesta el cigüeñal, y recién después levantan la cubierta sobre el motor. El barco, literalmente, se cierra alrededor de él. Y una vez puesta la cubierta, ese motor ya nunca vuelve a salir entero de ahí.
La precisión de alineación de todo ese conjunto se mide en centésimas de milímetro por cada 30 metros de longitud. Dale medio milímetro de inclinación y el cigüeñal se come los cojinetes en las primeras 50 horas de navegación. En medio del océano. Los bloques de cilindros se aprietan entre sí con tirantes de acero que atraviesan el motor de arriba a abajo. No se ajustan con llave, sino con gatos hidráulicos que aplican cientos de toneladas sobre cada espárrago. Y ahora la pieza que este motor no tiene. El árbol de levas. No existe. Tiraron a la basura toda la mecánica clásica. La inyección de combustible y las válvulas de escape las maneja una línea hidráulica común a alta presión. Y quien da las órdenes es una computadora. Eso permite cambiar los tiempos en plena marcha, según la carga, según el clima, según la calidad del combustible que cargaron en el último puerto. Porque el combustible aquí es un capítulo aparte. No es gasoil, es fuelóleo pesado, el residuo negro y espeso que queda después de exprimirle al petróleo todo lo valioso. A temperatura ambiente lo puedes cortar con un cuchillo. Por eso, antes de entrar a los cilindros, ese fango pasa por calentadores de vapor hasta unos 130 grados Celsius, 265 Fahrenheit, hasta que fluye como aceite. La inyección se hace a 1000 bares de presión. Y en un día, a plena marcha, el motor se bebe hasta 250 toneladas de esa brea. Y aquí llega la decisión más rara de toda la máquina. No tiene caja de cambios. No tiene reductor. El cigüeñal está unido directamente a la hélice, por un eje larguísimo que cruza medio barco. Una hélice de 9 metros, con 60 de diámetro, 31 pies y medio, y más de 130 toneladas de peso, gira exactamente a la misma velocidad que el motor. 102 vueltas por minuto, a plena marcha, y alrededor de 20 a marcha lenta. ¿Y cómo se da marcha atrás sin cambios? No se da. Se apaga el motor. Del todo. La computadora reordena los tiempos y el motor se vuelve a arrancar, ahora girando al revés, con el mismo aire comprimido de esos tanques enormes. Y justo esa lentitud es el gran truco. La carrera larga del pistón deja que los gases se expandan casi por completo y entreguen su energía, en lugar de salir calientes por la chimenea. Sin reductor no hay pérdidas en la transmisión. Y encima están los turbos del escape, que chupan los gases de salida y meten toneladas de aire dentro de los cilindros. Todo junto da un rendimiento cercano al 52% en su punto óptimo de carga. Tu motor de gasolina, incluso en su punto ideal, rara vez pasa del 40% y en el manejo diario entrega alrededor de una cuarta parte. Mantener este sistema es una categoría de trabajo aparte, de esas que a una persona normal le ponen los pelos de punta. Cuando el barco entra a reparación, los mecánicos se meten adentro. Literalmente. Entran por las tapas del cárter, recorren las entrañas del motor, revisan las paredes y cambian los aros del pistón. Un solo aro mide 1 metro de diámetro y pesa lo que varias bicicletas juntas. Y ahí mismo vive el gran miedo de todo maquinista naval. Si en plena marcha se traba un pistón o se rompe una biela, dentro del cárter aparece un punto al rojo vivo. El aceite hierve, el aire se llena de una niebla oleosa, y basta una chispa para que esa niebla detone. La explosión revienta la carcasa del motor y provoca un incendio que en medio del océano casi no hay con qué apagar. Por eso cada tapa del cárter lleva válvulas de seguridad y hay sensores oliendo el aire las 24 horas en busca de esa niebla. Pero el golpe más fuerte que recibieron estos motores no vino de la sala de máquinas. Desde el año 20, las reglas internacionales bajaron el azufre permitido en el combustible marino del 3,5% a 0,5%, y en las zonas costeras hasta 0,1%. Una sola firma, y miles de barcos tuvieron que pasarse a un combustible más caro, o cargar en la bodega otra estructura de varias toneladas para limpiar los gases de escape. El motor que se diseñó para quemar el líquido más barato del planeta
resultó de pronto demasiado sucio para el planeta por el que transporta su carga. Cada año, más del 90% del comercio mundial se mueve por mar, pero pocos se imaginan que detrás de esto hay auténticos monstruos de metal que pesan cientos de toneladas. Hoy vamos a entrar en una de las fábricas más grandes de Europa, donde nace el corazón de los gigantescos portacontenedores, un motor de más de 100.000 caballos de fuerza. Imagínate esto, un molde del tamaño de un edificio, metal fundido a más de 1450 grados, y solo 2 minutos para crear una pieza que vale millones de euros. Pero lo más increíble viene al final. Vas a descubrir qué secreto tecnológico permite que estos motores funcionen durante años en medio del océano sin parar. Créeme, una escala así nunca la has visto. Todo comienza con la preparación del molde. Estas cajas gigantes de arena se fabrican con una mezcla de arena de cuarzo, arcilla bentonítica y agua. La proporción es tan precisa como la receta de la abuela, pero a escala industrial. La arena se mezcla en mezcladoras gigantes de 50 metros cúbicos. Se añade un 2% de arcilla como aglutinante. Luego, la mezcla se compacta en marcos de acero de 30 centímetros de espesor que pesan 100 toneladas cada uno. Los trabajadores con cascos activan las mesas vibratorias. Tiemblan como en un concierto de rock, comprimiendo la arena hasta alcanzar una densidad de 2 toneladas por metro cúbico. Para formar motores de portacontenedores se necesita una arena de fundición especial, principalmente de cuarzo, con un contenido de dióxido de silicio del 98 al 99%. Esta arena proviene de yacimientos naturales en Escandinavia, Alemania o Polonia. Es arena blanca o amarilla, con granos de entre 0,2 y 0,5 milímetros de diámetro, que tienen alta esfericidad para lograr una compactación densa. En las grandes fundiciones, hasta el 70% de la arena es reciclada de coladas anteriores. Se limpia, se tamiza con separadores magnéticos, se enriquece con arena nueva y se prepara para volver a usarse. Algunas empresas importan arena premium de Estados Unidos o Australia para los pedidos más exigentes. La arena se mezcla con arcilla bentonítica en un 2 o 3% y agua en un 3%. Y la planta produce hasta 100.000 toneladas de esta mezcla al año. En el centro del molde dejamos el modelo del bloque del motor, una copia de madera o resina del bloque de cilindros con canales para aceite y agua. El modelo se fabrica en fresadoras, con precisión de 1/10 de milímetro. Alrededor se forma el macho de arena, el que crea las paredes internas de 4 metros de altura. El macho se hornea a 250 grados para que mantenga la forma durante el vaciado. Toco este molde. La arena está dura como el concreto, pero con olor a arcilla fresca. Ahora el metal. Usan hierro fundido con 3% de carbono y aditivos de vanadio para mayor resistencia. La materia prima, lingotes de 20 toneladas, se carga en hornos de inducción con capacidad de 200 toneladas. La temperatura se eleva al máximo, hasta 1450 grados Celsius. El metal hierve, las chispas vuelan hasta 5 metros. El horno gira a 360 grados, expulsando los gases a través de filtros. El tiempo de fundición es de 4 horas, y listo, el metal fundido brilla con un resplandor amarillo. El vertido es la verdadera culminación. La cuchara con 200 toneladas de metal fundido se eleva con grúas de 300 toneladas de capacidad y se sube completamente a 50 metros de altura sobre el molde. El operador está sentado en una cabina hermética a 10 metros de altura, controlando joysticks y monitores. Inclina suavemente la cuchara 45 grados
Y de ahí sale un potente chorro de hierro fundido de 1 metro de ancho, que cae desde 3 metros con un rugido y chispas. El llenado del molde dura exactamente 2 minutos. El metal cubre una superficie de 100 metros cúbicos, penetrando todos los canales y núcleos. La temperatura en la superficie del metal fundido es de 1450 grados. En el centro del molde se dispara instantáneamente a 2000. El metal sisea al contacto con la superficie húmeda de arena. El vapor sale en densas nubes hasta 5 metros de altura, iluminadas por reflectores. El aire se llena del olor a hierro al rojo vivo, y los sensores registran el flujo, 200 toneladas por minuto. Inmediatamente, cubren el molde con una tapa de acero de 50 toneladas. La bajan con otra grúa con precisión milimétrica. La tapa sella la estructura, evitando la oxidación. Comienza el enfriamiento controlado. Alrededor del molde activan camisas de agua, tubos que hacen circular miles de litros de agua refrigerada a 6 bares de presión. La mayor intensidad va en la parte superior. Los primeros 30 minutos bajan 100 grados para evitar el choque térmico. El operador vigila las gráficas en pantalla, regulando el flujo de agua. Si el gradiente supera los 50 grados por metro, parada de emergencia. Esta etapa pone a prueba si el bloque soporta 200 bares de presión en el motor. Yo estoy con traje protector. La adrenalina por las nubes con este espectáculo de fuego. Las primeras 12 horas, la temperatura baja hasta 800 grados, los siguientes 2 días hasta 200. Sensores en cientos de puntos registran gradientes para evitar grietas por expansión térmica. La contracción total del metal es del 2%, por eso hacen el molde con margen extra. Tras una semana, abren el molde, y ahí está. El bloque del motor pesa 200 toneladas, 20 metros de largo, con un diámetro de canal de 20 centímetros. Los trabajadores quitan la arena con martillos neumáticos, revisan la superficie en busca de defectos. Si hay cavidades, de vuelta a fundición. Este bloque irá al ensamblaje de motores MAN o Wärtsilä, donde aguantará 200 bares de presión y hará girar el eje del barco a 20.000 revoluciones por minuto. Veo cómo lo lavan, lo pintan con anticorrosivo y lo marcan. El número de serie lo graban con láser. Estos motores impulsan los barcos que transportan el 90% del comercio mundial. Un solo bloque cuesta millones de euros. El ciclo de producción dura 2 meses. En la fábrica, 150 personas trabajan en estos moldes todos los días. Si vieran cómo se vierte el metal, la adrenalina se dispara. Las estadísticas de fundición de bloques de motor para portacontenedores subrayan la magnitud de este proceso. La flota mundial de portacontenedores cuenta con más de 6.000 buques con capacidad desde 10.000 TEU, con motores de más de 100.000 kilovatios instalados en alrededor de 5.000. Cada uno de estos motores tiene un bloque que pesa entre 200 y 300 toneladas, con una longitud de 20 a 25 metros. Las fábricas productoras, principalmente en Finlandia, Alemania y Corea, funden entre 200 y 500 bloques al año. El volumen de un solo molde es de 100 a 200 metros cúbicos de arena, el equivalente a un vagón de arena. El metal para un bloque, 200 toneladas de hierro fundido por valor de $500.000 de euros. Temperatura máxima de fundición, 1450 grados Celsius. Tiempo, 2 a 3 minutos. Velocidad de flujo, 100 toneladas por minuto. El enfriamiento toma de 5 a 7 días. Energía por bloque, 500.000 kilovatios hora. Desechos, 3 a 5% por poros o grietas. Ciclo completo desde el molde hasta el bloque terminado. 2 meses. Costo,
de 2 a 3 millones de euros. Estos motores mueven el 90% del transporte marítimo mundial, consumiendo 100.000 millones de litros de combustible al año. Mano de obra, de 100 a 200 personas por planta. Precisión, 0,1 milímetros. Crecimiento esperado, 4% anual, impulsado por nuevos buques con capacidad superior a 20.000 TEUs. Amigos, si les gustó, dejen su like, escriban en los comentarios qué quieren ver después. Me voy volando a una nueva planta. ¡Aguanten ahí! Suscríbanse y seguimos juntos recorriendo la industria. Cómo se funde el corazón de una locomotora que arrastra 5.000 toneladas de carga a través de montañas y desiertos sin parar. Estoy en la planta de Wabtec en Grove City, Pensilvania. Aquí fabrican motores para locomotoras de carga. Esos gigantes que arrastran interminables trenes de mercancías por toda América. Y antes de continuar, quiero que entiendan algo. El bloque de cilindros que fabrican aquí no es una pieza en el sentido tradicional. Es un monolito. Un bloque macizo de hierro fundido del tamaño de una minivan, con un peso de unas 50 toneladas. Y se funde de una sola vez. Todo empieza con arena, pero no la arena que ven en la playa. La arena de moldeo para fundición es algo completamente diferente, con su propio carácter y sus propias exigencias. Se mezcla con resinas especiales y endurecedores para que pueda soportar el contacto con metal líquido a más de 1003 grados Celsius sin desmoronarse, sin deformarse, sin agrietarse. Porque si el molde se agrieta durante el vaciado, 15 toneladas de hierro fundido se derraman sobre el piso del taller. No es solo una pieza arruinada, es una emergencia. El molde para un bloque de cilindros no es algo pequeño. Se arma en un lugar especial y ocupa un espacio del tamaño de una habitación mediana. Los moldeadores apilan la arena en capas, la compactan, construyen las cavidades internas con lo que llaman machos, insertos de arena separados que forman los futuros canales del bloque central, conductos de aceite, camisas de refrigeración, cámaras para los pistones. Cada núcleo se fabrica por separado, se verifica, y luego se monta dentro del molde como parte de un rompecabezas complejo. Aquí no hay margen de error. Si un núcleo queda mal colocado, dentro del bloque aparecerá un canal equivocado, o la pared entre dos superficies quedará demasiado delgada. No se descubre de inmediato. Se descubre semanas después, cuando el bloque ya está mecanizado y enviado al ensamblaje. O peor aún, en el campo, cuando la locomotora ya está arrastrando un tren en algún lugar de las montañas de Colorado. Por eso, el control en la etapa de moldeo no es un trámite burocrático, es una cuestión de seguridad. Cuando el molde está armado y verificado, se cierra con la mitad superior y se fija. Ahora está listo para recibir el metal. Y el metal, en ese momento, ya se está preparando en el horno de fundición. El hierro fundido para bloques de motor no es simplemente hierro con carbono. Es un material aleado con una composición química ajustada con precisión. Se añaden níquel, cromo, molibdeno. Cada elemento responde por una propiedad específica: dureza, resistencia al calor, resistencia al desgaste. El motor de una locomotora trabaja en condiciones que la mayoría de los metales simplemente no soportan. Las temperaturas en los cilindros durante el funcionamiento del motor alcanzan cientos de grados. La presión durante la combustión del diésel es colosal. Y todo esto hora tras hora, día tras día, años sin parar. Cuando el horno alcanza la temperatura necesaria y el análisis confirma la composición química de la fundición, comienza el vertido.
La cuchara con hierro fundido, naranja y blanco, tan brillante que duele mirarlo sin gafas protectoras, se acerca al molde. El metal fluye a través del sistema de canales, llenando las cavidades. 15 toneladas en un proceso continuo. Si te detienes a mitad de camino, el metal empezará a solidificarse de forma irregular y el bloque tendrá tensiones internas o burbujas que lo harán inservible. Todo el proceso de vertido toma apenas unos minutos y luego, el silencio. El bloque permanece en el molde y se enfría. Y aquí es donde comienza el tiempo que no se puede acortar. La física no negocia. El enfriamiento de una pieza tan masiva toma varias semanas, no horas, semanas. Si se enfría más rápido, aparecen tensiones internas en el metal, microfisuras, estructura desigual. Por fuera el bloque se ve normal, pero bajo carga, esas tensiones salen a la superficie, en el peor momento y en el peor lugar. Por eso el bloque se enfría libremente, de forma natural, a su propio ritmo. Los técnicos monitorean la temperatura en diferentes puntos, vigilan el gradiente. Es como enfriar una gran pieza de vidrio en una producción compleja, un arte de paciencia. Cuando el bloque finalmente se enfría y se extrae del molde, se ve tosco. La arena se desprende, la superficie es áspera, hay rebabas donde el metal se filtró en las grietas entre las partes del molde. El bloque se limpia y solo después de eso va al mecanizado. Y aquí comienza otro extremo. Si la fundición es sobre fuerza, calor y potencia bruta, el taller mecánico es sobre precisión que roza la paranoia. El bloque se instala en fresadoras multieje con control numérico computarizado. Estas máquinas se elevan desde el suelo y tienen una zona de trabajo lo suficientemente grande como para procesar una pieza del tamaño de un automóvil. Comienza el mandrinado de los orificios para los pistones, 60 cilindros en 2 filas, cada uno con un diámetro de varios cientos de milímetros, y cada orificio debe ser mandrinado con una tolerancia de apenas unos micrómetros. Un micrómetro es una milésima de milímetro. Un cabello humano mide unos 70 micrómetros, es decir, la tolerancia del cilindro es menor a una décima parte del grosor de un cabello. ¿Para qué tanta precisión? Porque el pistón dentro de los cilindros se mueve miles de veces por minuto. Si la holgura es demasiado grande, los gases se escapan por los anillos del pistón, la presión cae, el motor pierde potencia y consume aceite a lo loco. Si la holgura es demasiado pequeña, el pistón se atasca. O sea, hay un único valor correcto, y no puedes desviarte de él ni hacia arriba ni hacia abajo. Mientras la fresadora trabaja, el operador detiene el proceso regularmente y mide el orificio con un medidor interno especial. La temperatura se mantiene estable, porque el metal se expande con el calor y las mediciones a diferentes temperaturas dan resultados distintos. Esto no es exageración. Es una condición sin la cual la producción precisa es imposible. Además de los cilindros, las máquinas mecanizan los asientos de los rodamientos del cigüeñal, las aberturas para el árbol de levas, las superficies de contacto, todas las áreas donde el bloque se une con otras piezas del motor. Cada una tiene su propia especificación, su propia tolerancia, su propio control. Todo el ciclo, desde el vaciado hasta el bloque terminado, toma entre 4 y 6 semanas. Y al final de este camino, hay una pieza que luce casi como una obra de arte, comparada con esa fundición bruta que sacaron del molde. Un paralelepípedo gris, pesado, perfectamente mecanizado, que esconde 16 cilindros perfectos y kilómetros de canales internos. Este bloque irá al área de ensamblaje, donde se equipará con piezas de todo el país: pistones, cigüeñal, culatas, sistema de combustible.
y después de varios meses regresará convertido en un motor completo, el mismo que impulsará locomotoras a través de montañas, desiertos y llanuras sin parar, durante años, décadas. Y todo comenzó aquí, con un montón de arena de moldeo y un cucharón de hierro fundido. En este barco caben 4 campos de fútbol enteros y transporta absolutamente todo lo que compras. Imagínatelo un segundo. Un buque de 1/4 de kilómetro de largo, casi 400 metros, es decir, unos 1.300 pies, alto como un edificio de departamentos, avanzando por el océano con una carga que, ella sola, alcanzaría para abastecer a todo un país pequeño. Solo existe un puñado de estos rascacielos flotantes, porque construirlos sale caro, es riesgoso y técnicamente complicadísimo. Si algo sale mal durante la soldadura del casco o en el motor gigante, esto no es un tractor descompuesto, es un evento capaz de frenar las cadenas de suministro de millones de personas. Un portacontenedores no se construye como un edificio común, de abajo hacia arriba, piso por piso. Se arma a partir de bloques enormes que se fabrican al mismo tiempo en distintos rincones del astillero, y luego se los junta en un dique seco y se los suelda hasta formar un solo cuerpo. Suena sencillo. En la práctica, esto significa 2 o 3 años de trabajo, 50.000 toneladas de acero, más de 110 millones de libras, kilómetros de cordones de soldadura y la sensación permanente de que cualquier error cuesta más caro que un barrio residencial entero. Todo empieza con planchas de acero de 20 a 80 milímetros de espesor, es decir, de 1 a 3 pulgadas más o menos según qué parte del casco soporta la mayor carga. Las planchas llegan al astillero en rollos y en láminas planas, y ahí se las corta con sopletes de plasma según planos de computadora, con una precisión de 1 milímetro. Después, prensas y rodillos doblan el acero hasta darle la forma buscada. Ninguna plancha queda plana. El casco del buque está hecho de superficies curvas, y cada una está calculada para reducir la resistencia del agua y aguantar los golpes de las olas que en plena tormenta pesan varios miles de toneladas. Con estas planchas se sueldan secciones, paneles planos de hasta 300 metros cuadrados, o sea, unos 3.200 pies cuadrados. Estos paneles se ensamblan en bancos especiales, donde la soldadura manual y los pórticos de soldadura automática trabajan en paralelo. La máquina se encarga de los cordones largos y rectos, es más rápida y más pareja que una persona. La persona se ocupa de los ángulos, los recortes, las uniones complicadas, ahí donde la máquina no llega. Después de soldar, cada cordón se revisa con ultrasonido o con rayos X. Una cavidad del tamaño de una arveja dentro de un cordón y ya es una zona defectuosa. Se la corta y se la vuelve a soldar por completo. En mar abierto, bajo los golpes repetidos de las olas, hasta una microfisura termina extendiéndose. Lo que en el astillero era apenas un defecto pequeño, en medio del Atlántico se convierte en una amenaza mortal para todo el buque. Con los paneles se arman bloques, secciones tridimensionales del casco de 300 a 600 toneladas cada una, o sea, de 600.000 a más de 1.300.000 libras. Un portacontenedores grande está formado por 80 a 100 de estos bloques. Se los fabrica por todo el astillero al mismo tiempo. Un taller hace la proa, otro la popa, otros montan la sala de máquinas. Esto es absolutamente clave, porque una construcción hecha en orden, uno tras otro, tardaría el doble. El trabajo en paralelo es la herramienta principal para ir rápido. Cuando los bloques están listos, se los traslada a un dique seco de hasta 500 metros de largo, es decir, casi 1.600 pies. Ahí se acoplan los bloques uno tras otro sobre soportes especiales y se los suelda entre sí. Para armar el casco entero, hay que verificar la geometría con una precisión de unos pocos milímetros a lo largo de 400 metros, porque si las secciones no encajan a la perfección, el casco va a tener una curvatura que bajo carga se vuelve una fractura. Para el control se usan sistemas de medición láser, y los resultados se comparan todo el tiempo con el modelo tridimensional del buque en la computadora.
En paralelo con la soldadura del casco, por dentro se montan las tuberías, los cables, los conductos de ventilación. Es una logística infernal aparte. La longitud total de las tuberías en un solo portacontenedores grande supera los 100 kilómetros, más de 60 millas. Y de cables hay todavía más. Todo eso hay que tenderlo de manera que cada sistema quede accesible para el mantenimiento y no le estorbe al de al lado. Los ingenieros que hacen esto tienen los nervios del mismo metal que el casco. El motor se instala como un bloque aparte y es una operación en sí misma. El motor principal de un portacontenedores grande pesa de 2 a 3.000 toneladas, es decir, de 4 a casi 7 millones de libras. Se lo arma en la fábrica del fabricante, se lo entrega en partes y se lo monta en la sala de máquinas mientras el casco todavía está en el dique. El eje de la hélice es una barra de metal de una sola pieza, con un diámetro de hasta 90 centímetros, casi 3 pies, y de varias decenas de metros de largo. Para que no se doble bajo su propio peso y el de la hélice, se lo monta con precisión micrométrica sobre su eje, una desviación de más de 10 milímetros, o sea, menos de media pulgada, a lo largo de todo el eje es inadmisible. Cuando el casco está soldado y los sistemas principales instalados, se llena el dique seco con agua. El buque flota por primera vez, y ese es el momento en que los ingenieros descubren si la flotabilidad se calculó bien. Si el cálculo es exacto, el buque queda parejo en el agua, sin escora. Si algo no cuadra, en esta etapa todavía se puede corregir con lastre y redistribuyendo los pesos. Después de salir del dique, el buque va al muelle para terminarlo. Ahí se instala la superestructura, los equipos de navegación, los sistemas de seguridad, la terminación de las zonas habitables. Son unos meses más de trabajo. La etapa final son las pruebas de mar. El buque sale al mar con un equipo de ingenieros y los representantes del cliente que revisan todo. La velocidad máxima, la maniobrabilidad, el motor en distintos regímenes, la eficacia del frenado. Y sí, un buque frena con dificultad. Necesita varios kilómetros, o sea, varias millas, para detenerse. Si algo no cumple con las especificaciones, el astillero lo corrige a su propio costo. Lo que está en juego son de 150 a 200 millones de euros por buque, así que acá nadie está jugando. Los astilleros más grandes del mundo están en Corea del Sur, China y Japón. Construyen varios de estos buques al mismo tiempo, en distintos diques, en distintas etapas de avance. Es una línea de montaje donde, a la salida, no hay autos, sino ciudades flotantes de acero. Y cada una de ellas algún día va a llevar, a algún puerto, un contenedor con algo que ya pagaste por internet y que estás esperando mientras miras el seguimiento del envío. Cada año, el buque pasa por reparaciones programadas en el dique, control del casco, cambio de piezas, limpieza de la parte sumergida cubierta de incrustaciones, pintura, prueba de los sistemas. Incluso en plena travesía, la tripulación se ocupa de las reparaciones chicas porque parar sale caro. A veces hay que reemplazar módulos enteros en mar abierto y ahí hacen falta barcos de asistencia especiales. Muchos contenedores transportan carga peligrosa, químicos, baterías, combustible. Un solo contenedor mal etiquetado o mal amarrado puede provocar un incendio que se propaga rápido por la cubierta y en las bodegas. El sistema contra incendios de un buque así no es un juguete de niños. Espuma, agua, válvulas y compartimentos especiales, barreras de aislamiento. Pero la mejor forma de evitar la catástrofe es prevenirla en tierra. Un buen embalaje y un buen etiquetado. El costo de construir un buque así puede llegar a cientos de millones de euros. Después vienen los gastos de tripulación, combustible, seguro, las tasas portuarias, el mantenimiento. Alquilar un lugar en el buque es un regateo donde cada contenedor tiene su precio, y ese precio depende de la demanda. Cuando la demanda es alta, el transporte es caro. Cuando es baja, las navieras cargan con las pérdidas. Y algo más. Estos buques trabajan en una red global. Así que cuando se corta un eslabón, el golpe lo reciben los proveedores, las tiendas y los consumidores finales.
Para reparar este barco, primero le sacan de abajo un mar entero. Imagínate, estás intentando parar una estructura que pesa 150.000 toneladas, del tamaño de un barrio residencial completo, sobre apenas unas cuantas docenas de soportes de concreto. Si tus ingenieros se equivocan aunque sea por 30 centímetros, más o menos un pie, este gigante de 300 millones de dólares se desploma de costado bajo su propio peso. El resultado es catastrófico. La dársena hecha pedazos, el casco de hormigón armado partido en dos, un daño ecológico colosal y la ruina financiera de la empresa. Es una atracción de riesgo extremo. Y por eso mismo, una reparación de calidad de barcos grandes solo la pueden hacer un puñado de astilleros especializados en todo el mundo. Muchísima gente busca en internet cómo funciona un dique seco, porque ver un barco parado en tierra firme, completamente sin agua, le rompe por completo la noción de la realidad. Es peligrosísimo, una locura de caro, y el proceso hace que a los capitanes se les salgan canas mientras estacionan. Vamos a entender con qué empieza esta descomunal operación de ingeniería. Un barco enorme, por ejemplo, un portacontenedores oceánico o un gigantesco crucero que lleva varios miles de pasajeros, se acerca a la dársena inundada a velocidad mínima. Normalmente es menos de 2 kilómetros por hora, es decir, más lento que una persona caminando, poco más de un nudo. Aquí rige una regla de hierro, nada de improvisaciones por parte del capitán. Si enciende sus propias hélices a máxima potencia, la ola submarina se lleva por delante las paredes de hormigón armado de la instalación. Por eso el mando pasa por completo a unos remolcadores de puerto, pequeños pero increíblemente potentes. Esos remolcadores meten el barco con precisión de cirujano. A los costados vigilan el proceso decenas de señaleros que transmiten datos al puente de mando cada segundo. Meter el barco al dique se parece muchísimo a intentar empujar un enorme sofá de 3 plazas por la puerta angosta de un ascensor, solo que tu sofá mide 300 metros, casi 1000 pies, y pesa millones de kilos. Cuando el barco por fin queda en su sitio, tras su popa se cierran unas compuertas de acero descomunales. Ahora el barco está encerrado en una gigantesca caja de concreto. El siguiente paso es el mantenimiento, que exige vaciar por completo la dársena. En el fondo de este dique seco se colocan de antemano los llamados picaderos, unos bloques especiales soldados en acero y cubiertos de gruesos tablones de roble. No se ponen al azar, sino exactamente según los planos de ingeniería de ese barco en concreto. Y es que el fondo del barco tiene sus secretos: zonas de rigidez, tanques de combustible y puntos frágiles del forro. Si apoyas el barco mal sobre los soportes, su propio peso perfora el fondo de acero y millones de litros de combustible se derraman hacia afuera. Unas potentes bombas diésel y eléctricas empiezan a devolver el agua al océano. La velocidad impresiona. En una sola hora, estas estaciones de bombeo son capaces de expulsar miles de metros cúbicos de agua. Mientras el nivel baja despacio, el barco se va asentando más y más abajo. En ese momento crítico bajan al agua los buzos industriales. Trabajan en oscuridad y turbiedad absolutas, comprobando con las manos si la quilla se apoya pareja sobre los cojines de madera. Es un trabajo de un riesgo increíble. Si el barco se desplaza de golpe aunque sea 1 centímetro, el buzo queda aplastado al instante bajo una pared de hierro de varias toneladas. Cuando los últimos litros de agua desaparecen por el sistema de drenaje, se abre un panorama que te deja sin aliento. Ante nosotros aparece una verdadera ciudad submarina que ahora quedó por completo en tierra. Los obreros que caminan por el fondo junto a la quilla se ven como hormiguitas diminutas frente a una pared gigantesca. Lo primero que salta a la vista y exige intervención inmediata es el estado espantoso de la parte baja del casco. Tras varios años de navegación continua en aguas tropicales o polares, el acero se cubre de una cantidad increíble de percebes, moluscos pequeños y algas espesas. Todo ese biocenosis marino genera una resistencia bestial al agua durante el avance. Por eso el barco pierde velocidad y empieza a quemar un 30% más de combustible caro. Justo por eso la tarea prioritaria es la limpieza minuciosa del casco. Al fondo baja todo un ejército de gente con trajes herméticos, armados con equipos de ultra alta presión. Le disparan al hierro una mezcla de agua y arena afilada a una presión capaz de cortar una soga gruesa.
El esmalte viejo, el óxido y millones de habitantes marinos resecos salen volando con un estruendo demencial, llenando todo el espacio de un polvo denso. Durante varios días el fondo se convierte en un lugar ruidoso y sucio donde la gente trabaja sin descanso, porque cada hora de parada le cuesta al dueño miles de euros. Pero limpiar el acero es solo la preparación para un trabajo mucho más complejo que se despliega junto a la popa misma. Ahí están los elementos principales de propulsión, la gigantesca hélice, que suele pesar cerca de 60 toneladas, unos 130.000 libras, y el macizo timón, responsable de la maniobrabilidad de esta mole. Con el uso, estas piezas sufren una destrucción terrible que los físicos llaman cavitación. Durante el giro veloz de las palas, en el agua se forman millones de burbujas microscópicas de vacío. Cuando esas burbujas se revientan cerca del metal, crean microexplosiones que literalmente arrancan pedazos de la aleación resistente, dejando cráteres profundos, como si a la hélice la hubieran mordido unos depredadores submarinos. Los especialistas revisan con esmero cada pala con escáneres láser y detectores de fallas por ultrasonido. La más mínima microfisura escondida dentro del metal, a gran profundidad, hará que la pala simplemente se desprenda en medio del océano durante una tormenta. Entonces, el enorme barco pierde el rumbo y se convierte en una caja indefensa que las olas lanzan sin piedad contra las rocas. Las zonas dañadas por la cavitación se rellenan con equipos de soldadura especiales usando una aleación más cara de bronce de alta resistencia, y luego se pulen a mano hasta dejarlas como un espejo. Resulta bastante irónico. Una persona con una pequeña amoladora de mano pule durante horas una pala del tamaño de una casa de 2 pisos, buscando una lisura perfecta. Atención y reparación aparte exigen los propulsores de proa, ubicados en la parte delantera del barco. Son unas hélices especiales, escondidas en túneles que atraviesan el casco por debajo de la línea de flotación. Ayudan a los barcos gigantescos a girar en el espacio reducido de los puertos modernos sin ayuda de remolcadores. Como esos túneles funcionan igual que unas aspiradoras gigantes, ahí adentro se mete sin parar toda clase de basura oceánica, pedazos de redes de pesca viejas, bidones de plástico, troncos gruesos y a veces animales marinos grandes. Las redes se enredan en los ejes y destrozan los sellos de goma, y por eso el aceite de la caja reductora empieza a fugarse al mar, provocando multas enormes por contaminación. Los ingenieros tienen que desmontar por completo estos conjuntos, cambiar rodamientos que pesan varios cientos de kilos e instalar nuevas rejillas de protección. En paralelo, en el fondo del dique hierve el trabajo de recambio de las tomas de mar. Son unas válvulas enormes y tuberías de titanio, a través de las cuales el barco toma agua del mar sin parar para refrigerar sus colosales motores diésel, los generadores y para el funcionamiento de los sistemas contra incendios. Si una válvula así se oxida o se traba en posición abierta después de salir a mar abierto, el agua empieza a entrar a chorros dentro del casco a una presión enloquecida. El barco simplemente se hunde en unas horas, y ninguna bomba interna podrá salvar la situación. Por eso cada una de esas válvulas se desarma hasta el último tornillo, se le cambian todas las piezas internas, se le da una capa protectora y se prueba bajo alta presión hidráulica. Por eso una etapa en apariencia tan sencilla como parar un barco en el dique, en realidad es una de las operaciones más difíciles y arriesgadas de toda la ingeniería mundial. En medio del mar se alza un monstruo de acero de 30.000 toneladas, más pesado que 4 torres Eiffel. Durante 30 años absorbió petróleo del fondo oceánico. Y ahora hay que retirarlo. Completamente. Hasta el último perno. Sin dejar rastro. Imagina, decenas de pozos que se hunden kilómetros bajo el lecho marino. Una estructura alta como un rascacielos sobre el agua. Y todo esto hay que sellarlo, cortarlo de los cimientos y llevarlo a tierra. La grúa más grande del planeta levanta la plataforma como si fuera un juguete. Mandíbulas hidráulicas muerden vigas de acero de medio metro de grosor, como si fueran ramas secas.
Y a algunos de estos gigantes los hunden intencionalmente en el océano, donde se convierten en hogar para millones de peces. Es el desmantelamiento más complejo en la historia de la ingeniería. En medio del mar se levanta una enorme estructura de acero. Hace 30 años la instalaron aquí para extraer petróleo del fondo marino. Pero el tiempo es implacable. El metal se cansó de luchar constantemente contra el agua salada y las tormentas, y el yacimiento se agotó. Según las leyes internacionales, no se puede simplemente abandonar a que se oxide. Hay que retirarla, sin dejar ni rastro. Y este proceso, llamado desmantelamiento, es una hazaña de ingeniería tan compleja como la construcción misma. Todo comienza con la etapa más importante y peligrosa, que ocurre en las profundidades bajo el agua: el taponamiento de los pozos. Es como hacerle un tratamiento dental al planeta. La plataforma puede tener decenas de pozos que bajan kilómetros hacia el fondo marino. No se pueden simplemente cerrar con una tapa. Cada pozo debe sellarse de forma permanente y segura. Para esto, se baja equipo especializado y se inyectan varios tapones. Primero va un tapón mecánico, y luego, capa tras capa, se vierten cientos de metros de cemento especial. Esto se hace en varios puntos a lo largo de todo el pozo, creando una barrera multicapa e impenetrable. Es un trabajo absolutamente crítico. La más mínima fuga podría provocar una catástrofe ecológica. Cuando todos los pozos están sellados de forma segura, llega a la plataforma un equipo de limpiadores. Durante 30 años se acumularon aquí toneladas de equipos, tuberías y, por supuesto, restos de petróleo y otros químicos. Todo esto debe limpiarse cuidadosamente y retirarse. Luego llega el momento de la desintoxicación de la parte submarina. Durante décadas bajo el agua, la parte inferior de la plataforma, llamada estructura de soporte o jacket, se cubrió de todo un ecosistema: toneladas de mejillones, algas y corales. Todo esto se elimina con potentes chorros de agua a alta presión. Y entonces, cuando la plataforma está limpia y segura, llega el momento de la gran mudanza. ¿Cómo sacar del mar una estructura que pesa entre 20 y 30.000 toneladas? Aquí hay dos escenarios principales. El primero, el más espectacular, es el desmontaje en un solo levantamiento. Al lugar llega uno de los barcos más grandes del mundo, una grúa flotante de carga pesada. Es una verdadera montaña flotante con brazos tan altos como un rascacielos, capaz de levantar más de 40.000 toneladas. Imagínate, esta máquina puede levantar 20.000 autos al mismo tiempo. Al principio, buzos especializados o robots submarinos cortan con sopletes de plasma las patas de acero de la plataforma desde los cimientos en el fondo del mar. Luego, la grúa desliza enormes vigas de acero bajo la parte superior de la plataforma, el llamado topside, y lentamente, centímetro a centímetro, comienza el ascenso. Es un momento de tensión increíble. Miles de toneladas de acero se desprenden de su base y quedan suspendidas en el aire. Después, esta casa gigante se coloca cuidadosamente sobre una barcaza enorme. Luego la grúa regresa y levanta del agua el bloque de soporte de la misma manera. El segundo escenario es desmantelar todo en pedazos directamente en el mar. Si la plataforma es demasiado grande o vieja, la cortan en bloques más pequeños, fáciles de transportar. Es como el proceso de construcción, pero al revés. Los trabajadores, como hormigas, cortan la estructura en partes, y grúas más pequeñas las van quitando poco a poco y apilándolas en la barcaza. Cuando todas las partes de nuestro dinosaurio de acero están cargadas en la barcaza, comienza su último y triste viaje. Lentamente, a velocidad de unos pocos nudos, los remolcadores arrastran este cementerio flotante hacia la costa. Esta procesión a veces navega durante semanas, recorriendo miles de kilómetros hasta un puerto especializado: el cementerio de plataformas petroleras.
Estos astilleros existen en el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Son enormes complejos industriales, donde los gigantes de acero encuentran su final. Aquí, en tierra firme, comienza el acto final, el desmantelamiento átomo por átomo. Grúas portuarias gigantes levantan bloques de varias toneladas desde la barcaza y los depositan en una plataforma especialmente preparada. Y ahí es cuando entran en acción los verdaderos carniceros de acero. No hablamos de operarios con soplete, hablamos de tijeras hidráulicas gigantes montadas sobre excavadoras. Imagina las mandíbulas de un tiranosaurio, capaz de cortar vigas de acero de medio metro de grosor como si fueran ramas secas. Con un chirrido ensordecedor y un crujido brutal, destrozan la estructura en pedazos. Todo lo que resiste a las tijeras se corta manualmente con potentes cortadores de plasma. Es un espectáculo caótico, ruidoso y peligroso. Pero esto no es simple destrucción, es clasificación. Cada trozo de metal va a su propia pila. El acero al carbono común, a una. El acero inoxidable de las tuberías, a otra. El cobre de kilómetros de cables eléctricos, a una tercera. Aleaciones especiales, plástico, caucho. Todo se clasifica minuciosamente. Y aquí está el verdadero sentido de todo este proceso. Más del 95% del peso total de la plataforma petrolera se envía a reciclaje. Esas decenas de miles de toneladas de acero de alta calidad se fundirán en hornos y se transformarán en automóviles nuevos, vigas de construcción o incluso en nuevas plataformas petroleras. Es el ejemplo perfecto de un ciclo industrial cerrado. Pero a veces la historia termina de otra forma. Existe un programa llamado Rigs to Reefs, o sea, plataformas convertidas en arrecifes. Si la parte sumergida de la plataforma, la jacket, está completamente limpia y es segura, no la suben a la superficie, sino que la dejan ahí mismo, o la trasladan a una zona especial y la hunden. ¿Por qué? Porque después de 30 años en el mar, su estructura de acero se convirtió en un verdadero arrecife vertical, densamente poblado por corales, peces y otras criaturas marinas. Para muchas especies, estas construcciones se volvieron auténticos oasis en medio del desierto del fondo marino. Y destruir ese ecosistema causaría más daño que beneficio. Y así, el gigante de acero que toda su vida sirvió a la industria, al jubilarse, se convierte en un guardián silencioso de la naturaleza, un nuevo hogar para miles de seres marinos. Es un final hermoso y simbólico para un titán que regresó al seno del océano. Y para que mi canal también siga navegando las olas de YouTube, suscríbete. Cada año, en nuestro mundo se desmantelan entre 100 y 150 plataformas petroleras marinas. El peso total del acero que se recicla de una sola plataforma grande puede llegar a las 20 o 30.000 toneladas. Es el peso de 3 o 4 torres Eiffel. El costo de desmantelar una sola plataforma de aguas profundas es una cifra astronómica que puede superar los 100 millones de dólares. Y bajo el programa Plataformas a Arrecifes, solo en aguas mexicanas más de 500 estructuras antiguas se transformaron en arrecifes artificiales, convirtiéndose en hogar de millones de peces y un lugar favorito para buceadores. Es la prueba de que incluso después de su muerte, estos gigantes pueden seguir siendo útiles. Sacar del fondo un barco hundido cuesta más que construirlo desde cero. Es un dato absurdo que va en contra de cualquier lógica financiera sensata, pero es la pura verdad. Cuando una caja de hierro enorme, con un peso de decenas de miles de toneladas, se va al fondo, se convierte al instante en un agujero negro sin fondo para el dinero. Uno pensaría, ¿para qué tocar siquiera lo que ya se hundió? Que se quede ahí abajo, alimentando peces y entreteniendo buzos.
Pero no, la humanidad se empeña en gastar cientos de millones de euros en arriesgar la vida de los mejores buzos del planeta y en inventarse esquemas de ingeniería de locos solo para arrancar un montón de chatarra oxidada y sacarlo a la superficie. La ingeniería del reflotamiento de barcos es la atracción más cara, más peligrosa y más disparatada del mundo, donde un pequeño error de cálculo convierte un barco gigante en un montón de chatarra en pleno proceso de izado. La razón principal por la que estas operaciones descomunales llegan a hacerse es el terror ecológico y el bloqueo de las rutas marítimas. Cuando un barco grande se acuesta en el fondo, en medio de una autopista marítima con mucho tráfico, paraliza el negocio. Las pérdidas por el parón del resto de los barcos superan enseguida el coste de cualquier operación de rescate. Y encima, dentro de cada monstruo de hierro hundido, quedan miles de toneladas de combustible, aceite y otros químicos tóxicos. Si toda esa mezcla empieza a filtrarse cerca de una costa turística, las multas y la catástrofe ecológica simplemente hunden a la empresa propietaria. Así que toca pagar. Y pagar tanto que solo un puñado de empresas especializadas en el mundo tienen la tecnología y las agallas para meterse en semejante trabajo. Es un negocio de apuestas altísimas, donde están en juego la reputación, miles de millones y vidas humanas. Todo el proceso de reflotamiento es una guerra constante contra la física, el agua y un peso descomunal. Cuando un barco se hunde, deja de ser simple hierro tirado en el fondo. El agua llena cada espacio interior, cada camarote y cada bodega. Además, el barco suele quedar chupado por el lodo del fondo, que lo sujeta con una fuerza de garra mortal. Ese efecto de succión contra el fondo es tan brutal que los ingenieros tienen que aplicar una fuerza que multiplica varias veces el peso limpio del propio barco solo para despegarlo del lecho marino. La hidrodinámica y las leyes de Arquímedes a esa profundidad empiezan a jugar en contra de la gente. Si intenta simplemente tirar del barco hacia arriba con grúas potentes, los cables de acero, gruesos como la pierna de una persona, revientan como hilos podridos y el casco se parte en varios pedazos. El método más popular y a la vez más caprichoso para devolverle la vida a un barco es usar aire y pontones gigantescos. Funciona como los manguitos de los niños para la piscina, solo que a escala de infierno industrial. Los ingenieros fijan a los costados del barco hundido unos depósitos metálicos o de tela, enormes y vacíos. Después los buzos bajan a una profundidad de varias decenas de metros, es decir, cientos de pies, arriesgándose a sufrir el mal de descompresión o simplemente a morir aplastados, y conectan las mangueras. El siguiente paso es expulsar el agua. Unos compresores potentes en la superficie empiezan a inyectar aire comprimido ahí dentro. El agua sale, los pontones ganan flotabilidad y empiezan a tirar del barco hacia arriba. En ese momento arranca el verdadero circo del equilibrio. Si el aire entra por un lado un poco más rápido, o si uno de los pontones se llena de forma despareja, aparece una escora crítica. El barco puede volcar de golpe bajo el agua, arrancar todas las sujeciones y desplomarse otra vez al fondo, pero ya partido en dos. Controlar ese equilibrio a 50 metros de profundidad, unos 160 pies, en un agua turbia donde la visibilidad muchas veces no pasa de 30 centímetros, apenas un pie, es un tipo aparte de masoquismo de ingeniería. Los especialistas en la superficie calculan cada litro de aire, porque cuando el barco empieza a subir, la presión del agua baja, el aire dentro de los pontones se expande y el barco empieza a salir disparado a la superficie a una velocidad incontrolable. Si no llegas a tiempo a soltar el exceso de presión, los pontones simplemente estallan por la sobrecarga interna. Cuando el barco es demasiado grande o está tan dañado que subirlo entero es imposible, los ingenieros sacan su herramienta favorita y más radical: sierras gigantes. El método de cortar barcos hundidos se ve épico al máximo y absurdo a la vez. En lugar de delicadas grúas de izado, se usa un cable de acero especial con elementos de altísima resistencia que se pasa por debajo del casco del barco. Dos barcos potentes en la superficie empiezan a arrastrar ese cable de un lado a otro, trabajando como una sierra manual descomunal.
Este proceso dura días y semanas. El cable literalmente desgasta los gruesos costados de acero, las cubiertas y los mamparos internos del barco, cortándolo en varios trozos limpios de varios miles de toneladas cada uno. Este método, aunque se vea brutal, reduce muchísimo los riesgos. Levantar 5 trozos sueltos de un barco es bastante más sencillo que intentar sacar una única estructura siniestrada enorme que se cae a pedazos. Pero aquí hay su truco. Durante el corte, de las bodegas empieza a salir todo lo que estaba escondido ahí dentro. Si los ingenieros hicieron mal la exploración y se saltaron un tanque de aceite o de combustible, la sierra convierte las aguas de alrededor en una zona de desastre ecológico en cuestión de minutos. Por eso, antes de cada corte, los buzos tienen que inspeccionar, literalmente a ciegas, cada centímetro de los espacios internos del barco hundido. Un punto aparte en esta lista de locuras marinas lo ocupa el factor humano. A veces los ingenieros tienen que arreglar errores de capitán tan épicos y tan tontos que solo provocan una carcajada homérica. Todos recuerdan la historia de aquel crucero enorme que volcó frente a las costas de Italia solo porque el capitán decidió acercarse a la isla para presumir ante sus conocidos. Resultado: un barco con un peso de más de 114.000 toneladas quedó tumbado de lado sobre las rocas. La operación de rescate duró casi 2 años y costó más de 1.000 millones de euros. Para devolver esa mole a posición vertical, los ingenieros tuvieron que construir en el fondo del mar toda una plataforma artificial de hormigón y acero, soldar a un costado del barco unos cajones metálicos gigantes del tamaño de edificios de 11 pisos y llenarlos de agua a modo de contrapeso. Fue un caso único en el que, para levantar un solo barco, hubo que construir además varias fábricas más pequeñas en la orilla. Cada reflotamiento exitoso es un triunfo de la terquedad humana sobre el sentido común y sobre los elementos. Pero incluso con las computadoras y los satélites más modernos, el océano recuerda constantemente quién manda aquí. Una tormenta que se desate durante la fase final del izado puede, en unas pocas horas, echar por tierra el trabajo de varios meses y mandar al fondo no solo el barco hundido, sino también la maquinaria de los rescatistas. Justo por eso el coste de estos trabajos se calcula con márgenes enormes, y las aseguradoras encanecen durante cada proyecto de este tipo. Este negocio no perdona el exceso de confianza. Cuando mires esas imágenes bonitas, donde la proa oxidada del barco por fin asoma del agua entre los gritos de alegría del equipo, recuerda que detrás de esos pocos segundos hay miles de horas de trabajo infernal, en la oscuridad total, en el fondo del mar, millones de neuronas quemadas de los ingenieros y presupuestos con los que se podría comprar un pequeño país insular.